Hola, soy el padre César Eliseo Sánchez, colaborador de Lumen El Salvador, para Apóstoles de su Amor, y esta es la historia de mi vocación. Relatar la historia de mi vocación, como la de vocación de cualquiera de nosotros, no es nada fácil, mucho menos en poco tiempo. Todos estamos llamados por Dios a algo particular. Todos hemos recibido talentos de Dios. Vocación viene del término vocare, del latín, que significa llamada. Y Dios nos ha llamado a algo particular desde nuestra naturaleza. En primer lugar, nos ha llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Y desde el bautismo estamos llamados a vivir como lo que somos, desde ese día, hijos de Dios. Pero cuando se pregunta a un sacerdote cuál es el origen de su vocación, cómo se desarrolla su vocación, pues generalmente se está hablando de su vocación sacerdotal. Y relatar lo que tiene que ver con mi vocación sacerdotal, pues no es fácil tampoco, pero quiero comenzar con la etapa inicial de mi formación propiamente sacerdotal, que me permita hacer un flashback y luego regresar a mi infancia. Cuando estaba subiendo los peldaños de un autobús en una terminal de buses, obviamente, que me conducía hacia Guatemala, donde realicé mi primer año de seminario, mi gran preocupación era ver los ojos y el rostro de mi mamá. Estaba muy preocupado de saber si mi mamá se sentía feliz, si la dejaba feliz, porque no fue fácil tomar la decisión de dejar a mamá. Y cuando subí los peldaños y me giré, mi mamá estaba muy alegre, estaba saludando y al mismo tiempo, pues obviamente despidiéndose. Y entonces me sentí muy tranquilo, muy contento. Subí al autobús, tomé el asiento, vi a mi mamá por la ventanilla y ella siguió saludando. Y el bus partió de lo que conocemos en San Salvador como Puerto Bus, frente al Hospital General del Seguro Social, y el bus pues arrancó, caminó una cierta distancia y dejé de ver a mi mamá. Iba sumamente feliz, iba sumamente en calma, iba sumamente en paz, y sobre todo porque había visto el rostro de mi mamá, que estaba contenta, que me dejaba partir, y eso me daba una gran tranquilidad. Sin embargo, no sabía lo que estaba pasando en casa. Mi mamá me cuenta posteriormente que en el instante en que el bus dio la vuelta y se alejó de su presencia, comenzó a llorar. Y dice que lloraba en la mañana, lloraba al levantarse, lloraba al cocinar, lloraba en la casa, lloraba yendo al trabajo, lloraba en el trabajo, lloraba regresando del trabajo, y no podía dejar de llorar. Mi hermano no lo sabía, mi único hermano menor, 11 años menor que yo, fui 11 años hijo único, también se sentía muy mal, y eso lo supe todavía con una distancia de tiempo más larga, porque yo era como el papá de mi hermano, por la distancia en años que yo le llevaba y por acontecimientos que ya voy a relatar. Las cosas pasan siempre de improviso, como de repente ahorita salió la luz del sol y de repente se va esa luz. Así pasan las cosas en la vida, y mi mamá de repente sintió que le habían quitado a su hijo, y quien le había quitado a su hijo era nada más y nada menos que Dios. Entonces, como había hecho en diferentes momentos de su vida y como va a ser más adelante,
decidió ir al templo, a la parroquia, y fue a buscar a Jesús sacramentado, con quien se desahogó y le reclamó. Y dice mi mamá que le dijo a Jesús sacramentado: ¿por qué me has quitado mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi hijo? Y lloraba, lloraba, lloraba. Estuvo ahí en oración frente al Santísimo Sacramento cuando, me cuenta ella, escuchó una voz en su interior que le dijo: ¿por qué me dices por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me haces esa pregunta si tú me lo diste? Y mi mamá, dice, contestó al Santísimo Sacramento: ¿cómo que yo te lo di? ¿Cuándo te lo di? Yo nunca te lo he dado. Y entonces el Señor le mostró en su corazón una especie de película, como una visión, que le permitió a mi mamá regresar muchos años en el tiempo. Y vamos a hacer también nosotros ese viaje en el tiempo y vamos a regresar de ese punto a mi infancia. Los inicios de mi vida. Mi madre, a los 16 años, tuvo un incidente en su vida muy, muy fuerte. Mi abuelita materna falleció por un accidente y falleció en el Día de la Madre, cuando mi mamá tenía solamente 16 años. Mi mamá tenía un hermano, su hermano mayor, que por algún motivo estaba desaparecido. Los papás de mi mamá, mis abuelitos maternos, pues se quedaron entonces solo con mi mamá. Y mi mamá era para sus padres, para mis abuelitos, como la princesa, la muñequita de cristal. Pero a la muerte de mi abuelita materna, pues mi mami tuvo que cambiar de hogar. Ustedes saben que a los hombres pues nos cuesta un poquito más estar solos, y pues mi abuelito buscó rehacer su hogar con otra persona que también ya tenía parte de su familia. Y entonces mi mami pasó a ser parte de otra familia. Después de ser la princesa en casa, llegó a ser alguien que se incorporaba a otra familia, y esto no fue nada fácil. Cuando mi mami cumplió 18 años, más o menos, se enamoró, y un día pues llegó a su interior el bebé más hermoso del mundo. Es un bebé hermosotote, ¿no? Y cuando ella dijo al papá del niño que estaba embarazada, pues las cosas no salieron como ella pensaba. Y lastimosamente el papá de ese niño hermosotote, bellísimo, pues se marchó. Y entonces mi mamá recurrió a su papá. Ya ella trabajaba, porque antes muy rápido se encontraba trabajo. Mi mamá había sacado una especialización, un secretariado, se decía, y al salir del secretariado en el bachillerato, pues inmediatamente comenzó a trabajar. Y pues ahí donde se enamoró y sucedió lo que estaba relatando. Mi mamá pues tenía una pequeñísima fuente de ingresos. Ganaba aproximadamente 43 colones, algo así, ¿no? Que es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Y
con esta situación muy particular de estar embarazada fue donde mi abuelito, papá de mi mamá, y le dijo: estoy embarazada, me ha sucedido esto. Y lastimosamente, como suele suceder, pero imaginemos hace ya algún tiempo, mi abuelito pues no lo tomó para nada bien y le dijo que tenía que irse de casa. Entonces, aquella mamá y aquel niño de repente se quedaron sin el papá del niño, sin el abuelito del niño, sin la abuelita materna del niño que había fallecido en el Día de la Madre, y los abuelitos paternos pues mucho menos, porque el papá pues se había marchado. Y cuenta mi madre que lloraba mucho, obviamente, y en su trabajo pues le venía de llorar. Y entonces tomó una decisión que se va a convertir en una decisión fundamental en la historia de mi mamá. ¿Y por qué estoy relatando esto? Así como ahora varias veces me han dicho: padre, cuéntenos un poco sobre su vocación, ¿no? Y cuando empiezo a hablar un poquito sobre mi vocación, pues algunos me dicen: padre, usted debería de escribir un libro. Hoy no voy a poder relatar todo lo que tiene que ver con mi vocación, sino que solo unas partes. Y cuando a mí me dicen debería de escribir un libro sobre su vocación, yo digo: sí, es cierto, pero quizá el libro que habría de escribir es la vida de mi mamá. Porque después de Dios, de María Santísima, pues a ella se lo debo todo. Y realmente no se puede comprender mi vocación sin mi mamá. Claro, dirán ustedes, pues es su mamá, obviamente hay un legame, hay una unidad entre mamá e hijo, sí, pero no me refiero solamente a la unidad materno-filial, sino a la unidad en la vocación, a la unidad en la misión. Y cómo las oraciones de mi madre tienen que ver con mi vocación. Mamá, triste por todo lo que ha acontecido, toma una decisión, y es la de ir a platicar con el Santísimo Sacramento, que no es lo que mencioné al inicio, sino que, como ya les decía, nos hemos ido muchos años atrás. Y mamá fue educada en un colegio franciscano, con religiosas franciscanas, en el Espíritu Santo, allá por San Jacinto, en San Salvador, y pues tenía esta orientación muy profunda en su corazón de buscar al Santísimo. Y con ese dolor, con esa preocupación de qué iba a hacer para salir adelante, con el bebé que tenía en su vientre, pues se fue al templo. El templo todavía está en el mismo lugar, el trabajo de mi mamá todavía está en el mismo lugar, y es la calle Arce de San Salvador, y el templo es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Eso va a propiciar que el Sagrado Corazón de Jesús tenga muchísimo que ver con la vida de mi madre y con mi vocación, sin que yo lo supiese, sino hasta mucho tiempo después en mi vida. Mi mamá se puso de rodillas ante el Santísimo Sacramento, lloró y pasó prácticamente el tiempo del almuerzo en esa oración silenciosa a través del llanto. Y de repente escuchó en su corazón una especie de llamado a sentir confianza, pero no es una voz audible, sino algo muy en su interior. Y mi mamá entonces hizo la siguiente oración que yo quiero
recomendar a todas las mamás, quiero recomendarlo a las mamás que tienen hijos, que manifiestan una vocación sacerdotal o religiosa, pero también en general a cualquier mamá en cualquier situación, y ya no se diga en una situación como la que vivía mi mamá en ese momento. Una mamá en unas circunstancias como esas podía haber realizado una oración basada en lo que conocemos como victimismo. El victimismo es una enfermedad que lleva al alma, al espíritu, al cuerpo, a toda una persona a caer cada vez más profundo en la tristeza. Y la persona que cae en esta enfermedad piensa que todo lo que le acontece es culpa de los demás. De manera muy especial a veces es culpa de Dios. Y no es poco común que las personas digan a Dios: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué yo nací para sufrir? ¿Por qué a otra gente le va bien? ¿Por qué hay gente que es mala y le va bien? ¿Por qué yo, si soy bueno, y me va mal? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué nadie me quiere? Y sumirse en la tristeza. Bendito Dios por el tiempo que mi mamá llevaba frente al Santísimo llorando sin decir nada, pues hizo una oración que yo considero fundamental para cada uno de nosotros. Y la oración fue: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. María Santísima, en su cántico Magnificat, así conocido, dice que Dios enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, pero a los ricos los despide vacíos. Dios no puede entrar en el corazón de alguien soberbio. Dios no puede penetrar un corazón soberbio. En cambio, un corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios nunca lo desprecia. Y bendito sea Dios, mi mamá, en lugar de decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo me ha podido suceder? ¿Por qué estas circunstancias? Su oración fue: Señor, ten misericordia de mí, como ya mencioné. Y luego le dijo al Señor, tocándose la pancita, ¿no? Le dijo: ¿qué voy a hacer con este niño llorando, ¿no? Y mamá le dijo al Señor, y la imagen del corazón de Jesús pues estaba también cerca, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este niño? Y seguramente por el tiempo que llevaba frente al Santísimo, pudo hacer esta oración mi mamá. No comprendo yo que hubiese sucedido de otra manera. Y mi mamá le dijo al Señor sacramentado: ¿qué voy a hacer con este niño? Señor, yo te lo entrego, es tuyo. Y dice ella que dijo una frase que ni siquiera entendía a profundidad: te lo consagro. Haz de él lo que tú quieras, encárgate de él, porque yo no sé cómo puedo hacer. Y luego con frecuencia visitaba el Santísimo y con frecuencia hacía oraciones similares. Esto que acabo de contar, mi mamá lo olvidó por completo durante prácticamente toda su vida. Y solo lo recordó cuando muchos años adelante, estando de nuevo frente al Santísimo, le reclamaba: ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y Jesús le respondió: ¿cómo que por qué me lo llevé si tú me lo entregaste? Y ahí fue que le mostró esto que acabo de relatar. Por tanto, es importante mencionar que mi vocación nace desde el vientre de mi madre y probablemente, y estoy casi seguro, incluso desde antes que estuviese ahí. Como dice el profeta Jeremías:
Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Pero es mi madre la que me entregó al Señor. En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Una devoción que va a ser para mí muy importante y una devoción y protección que para los apóstoles de su amor, con quienes estoy platicando, quienes hoy me están entrevistando, tienen como patrono. Y no es casualidad tampoco que ahora esté dando testimonio en un pequeño y selecto grupo de apóstoles del amor del Señor que tienen como patrones a los corazones de Jesús y de María. La advocación y la devoción, sobre todo, al Sagrado Corazón de Jesús me va a acompañar, como digo, a lo largo de toda mi vida. Sin embargo, yo crecí como un niño, como cualquier otro niño, un bellísimo niño, ¿no? Alegre, juguetón, y cuando comencé mi educación primaria, aconteció algo muy importante también. Mis primeros años de estudio, estando en preparatoria, cursando la preparatoria en el externado San José de San Salvador, por gracia de Dios, pues había llegado a estudiar allí, se me comenzó a explicar por parte de los sacerdotes, de las religiosas que estaban con nosotros ahí, los profesores, acerca de la vida de Jesús, de la vida de María. Obviamente ya mi mamá me había evangelizado y catequizado mucho desde pequeñito, me había enseñado mis primeras oraciones. Pero en el externado de San José, pues fui conociendo la vida de San José, la vida de María Santísima, la vida de Jesús. Y luego pues teníamos nuestras clases normales. En ese entonces no teníamos varios recreos, sino que solamente un tiempo de recreación. Y ese tiempo duraba 1 hora. Yo, aún haciendo mucho esfuerzo, todavía no he podido recordar, Dios no me lo ha concedido hasta hoy, puede ser que me lo conceda más adelante. No he podido recordar cómo comenzó, cuál fue el día que comenzó. Quisiera saber el día, la hora, la fecha exacta. Pero sí recuerdo que estando en preparatoria, que así le llamamos al último año antes del primer grado de parvularia, no sería parvularia, sería de primer ciclo, le llamamos aquí. Primer grado de estudios. Hay un grado o un curso preparatorio a esa educación primaria. Y estando pues en preparatoria, yo me iba a jugar con mis compañeritos. Me encantaba el fútbol, me encantaba el básquet, me encantaba correr. Siempre llegaba a la casa con las rodillas reventadas, era prácticamente toda la vida. Pero ahí, en esos primeros años, nuestro uniforme no tenía un pantalón largo, completo, sino que eran shorts, ¿no? Las rodillas pues estaban descubiertas. Cuando más adelante ya voy a venir a usar pantalones, siempre andaba los pantalones rotos de las rodillas porque siempre lo rompía. En ese momento pues van a ser las rodillas mismas, no siempre raspadas, decimos aquí, siempre con un poco de sangre. Pero extrañamente, y aquí viene lo que digo, que no sé cómo comenzó, a la media hora exacta de jugar con mis compañeritos, yo dejaba de jugar y me iba a un área del externado de San José donde hay una imagen de la Virgen María, y yo me sentía atraído grandemente a ir allí. Me recuerdo que llegué donde estaba la imagen, contemplé la imagen, no estaba del todo seguro
si era la Virgen o era una santa. Luego sí voy a entender claramente que es María Santísima. Y entonces me senté a sus pies, como si aquí tuviese la imagen en forma de estatua de María Santísima, y con sus manos unidas, y yo me apoyaba en sus piernas y sus pies. Es decir, yo no la veía a ella, yo me apoyaba con mi espalda en ella, ¿no? En su imagen, y yo miraba hacia el cielo, que desde ahí se miraba súper bonito. Todavía esa imagen se encuentra en el Externado de San José para aquellos que quieran ir a verla un día. Todavía está ahí. Pero esta va a ser una inquietud que me va a llegar más adelante. Y lo interesante es que durante 3 años, en mi preparatoria, en mi primer grado de primaria, en mi segundo grado de primaria, todos los días, absolutamente todos los días, yo jugaba con mis amigos media hora y la otra media hora me iba a sentar a los pies de la imagen de la Virgen, todos los días. Y luego cuando una vez a la semana íbamos a la capilla, se nos habló de Jesús y de su muerte, de su pasión, obviamente, de cómo se entregó por nosotros. La capilla tenía en los laterales también unas pequeñas capillitas donde había imágenes de diferentes santos. Yo veía que todos hablaban con Jesús y todos hablaban con la Virgen, pero nadie le hacía caso a los santos que estaban en las capillas laterales. Entonces yo decía, pobrecitos, todos los ignoran. Y entonces cuando todos salíamos de la capilla, yo dejaba que todos se fueran y yo me quedaba hablando con cada una de las imágenes de los santos un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo te llamas? Y ya platicaba con el otro, y luego con el otro, y luego me iba al otro lado de la capilla. Más la media hora de todos los días con la Virgen, obviamente, pues esto llamó la atención de mis profesores y de la psicóloga que teníamos, y mandaron a llamar a mi mamá y le dijeron, doña Nena, pues queremos hablar de su hijo. ¿Qué hizo ahora? Dice, quebró algo, le pegó a alguien, se peleó con alguien. No, es otra cosa. ¿Y qué es? Que habla con los santos. ¿Cómo es? Y ya le contaron a mi mamá que yo pues dedicaba tiempo para hablar con las imágenes. Y entonces empezaron a entrevistarla al punto de preguntarle si yo tenía algún problema, si me hacía falta algún amigo, si yo en el lugar donde residía no jugaba con los demás niños. Y yo, donde vivía, que es en la colonia Tlacatl de San Salvador, pues tenía 40 hermanos, es decir, todos vivíamos en el edificio Q de la colonia Tlacatl y éramos tantos y jugábamos tantísimo. Y por lo tanto, pues yo tenía una infancia totalmente normal. Yo no tenía ningún problema de relacionarme con los demás, ni me estaba volviendo loco. Y sin embargo, pues me mandaron a platicar con el psicólogo, que me hizo 1000 preguntas. Ciertamente era un hijo único, como ya expliqué, fui hijo único durante 11 años. Pero no era ese el motivo por el cual yo me ponía hablar con las imágenes de los santos, que para mí no era hablar con las imágenes, sino que era hablar con ellos, sino que por algún motivo que yo desconocía, en mi interior sentía un profundo deseo de hablar con aquellos que están cerca de Jesús, de hablar con la gente que vive en el cielo, y sobre todo con aquella señora, porque yo al inicio le llamaba señora, y que luego fui identificando que era la Virgen María. Cuando llegué a segundo grado, mi último día de estudios en segundo grado, allá por 1323, ¿verdad? Estaba sentado como siempre, me despedía de ella porque venían las vacaciones, como hacía siempre el último día, para encontrarme con ella en el año sucesivo, ¿no? Y ese día me pasó algo particular.
Yo no recuerdo que cuando yo hablase con María, apoyado en ella, ella hablase conmigo. No lo recuerdo, excepto la última vez. En el parquecito, digamos, en la zona donde se encuentra la imagen de la Virgen, hay un árbol que desprende una especie de algodones que aquí en El Salvador llamamos angelitos, al menos ahí en la zona donde yo crecí llamamos así angelitos. Y hay una creencia, ¿no? Llámela usted superstición, como sea, y así nos decían a nosotros en el colegio, que uno podía tomar aquellos angelitos, pedir un deseo, soplar el angelito, y el angelito pues se iba a ir y de alguna manera iba a llevar al cielo nuestros deseos. Pues ese último día, con la imagen de María, sin saber yo que era el último día, y ya les explico por qué, sí escuché claramente que la Virgen me habló y me dijo: toma un angelito, pídele un deseo a Papá Dios, porque yo a veces sí le decía Papá Dios, Papito Dios, y mándaselo, que yo voy a ayudar para que le llegue, ¿no? Yo esto lo había hecho en diferentes momentos, solo que yo no le pedía a Dios, sino que yo pedía un deseo. Lo hacía varias veces, me encantaba ver, sobre todo en octubre, que solíamos tener vientos. Cuando estaba pequeñito había vientos en octubre, hoy ha cambiado eso. Y yo escuché claramente la voz de la Virgen, porque ya sabía que era la Virgen, que me dijo: toma un angelito y pide un deseo. Y yo me quedé viendo al cielo, que estaba azul, estaba lindísimo, y yo dije: ¿qué pido? Y a ustedes les va a parecer aburrido lo que pedí, no sé qué hubiese pedido usted, probablemente hubiese pedido algo mucho mejor que lo que yo pedí, pero eso es lo que me vino de pedir a mí. Y yo le pedí por la paz en el mundo. No sé por qué pedí eso, porque, como digo, era un niño totalmente normal. Pude haber pedido quién sabe qué cosas, y dije: por la paz en el mundo. Pero a diferencia de otras ocasiones, el angelito, es decir, esta especie de algodón, en lugar de ir con el viento, ¿no?, y moverse de un lugar a otro, créanmelo, no tengo video, hubiese querido tener celular como tenemos hoy y filmarlo, pero el angelito, en lugar de hacer esto como siempre, realizó un movimiento recto, digamos en 45 grados, no sé cuántos grados eran, ¿no? Y empezó a subir, y a subir, y a subir, y a subir, y a subir, hasta que lo perdí de vista. Y sentí en mi corazón que mi oración había sido recibida por Dios. Y sentí en mi corazón, no escuché una voz, que María me invitaba a confiar en ella. Pero yo no entendía lo que ella me transmitía, porque siempre al finalizar un año escolar yo me volví a encontrar al siguiente año. Sentía como si era una especie de despedida de alguna manera, ¿no? Yo no sabía que la situación económica de mi mamá iba a cambiar y que yo no iba a poder seguir estudiando en ese colegio. Mi mamá tomó la decisión de cambiarme de colegio. Les aseguro que no fue por las notas, porque en esa área, lo digo como un testimonio, era todo lo contrario, íbamos muy bien, sino que no se podía pagar ya la colegiatura, ¿no?, la mensualidad. Y lastimosamente pues no había estudio socioeconómico en ese entonces, hoy sí lo hay, y no era posible para mí accesar a una de las becas que ahí se daban. Entonces mi mamá, que había hecho un pacto secreto con mi abuelito materno, porque fíjese, mi abuelito le dice a mi mamá que no puede seguir en casa porque ha pasado lo que ha pasado, porque está conmigo en su vientre.
Pero le dice, yo nunca te tuve en una escuela pública, ese niño nunca tiene que conocer una escuela pública. En el entendido que se piensa aquí en el país que la educación pública no tiene el mismo nivel académico que la educación privada. Probablemente eso es un error, no lo sé. Pero mi mamá en su interior dijo, pues lo voy a hacer. Aunque, lo interesante es que nunca le dijo, toma para que lo hagas, sino que solo le dijo que tenía que hacerlo. Y al no poder seguir estudiando en el externado de San José, entonces mi mamá dijo, voy a pasarlo a otro colegio donde pague mucho menos, pero que la educación siempre sea cristiana. Y entonces tomó la decisión de inscribirme en el Colegio Don Bosco de San Salvador, ya no dirigido por sacerdotes jesuitas, sino por sacerdotes salesianos. Quiero concluir esta etapa porque me parece muy importante. Cuando llegué al Colegio Don Bosco, pues la cancha de fútbol, el campo de fútbol, no tenía la misma calidad que la del externado. No había piscina como había en el externado. Ese año, y lo digo con toda sinceridad, me molestó que yo me di cuenta que habían abierto el externado para que entraran niñas a estudiar. Hasta donde yo había estudiado solo éramos niños, cosa que me molestó porque yo dije, hoy que vienen las niñas, yo me voy. Y además en el externado éramos más o menos 20, 24 alumnos por sección, y en el Colegio Don Bosco éramos como 54, 55. En el externado de San José me decían el hijo del presidente, porque mis apellidos son Sánchez Hernández, y hubo un presidente en el país cuyos apellidos son esos, Sánchez Hernández. Entonces me decían el hijo del presidente. Tuve una maestra que era una religiosa y ella me trataba con un gran amor, como religiosa. Cuando llego al colegio siento todo ese cambio, y el profesor era un profesor con un bigotito aquí al centro y tenía un sobrenombre y le decían de cariño Hitler, porque tenía un carácter bien fuerte, Y en lugar de llamarme por mi nombre, y mucho menos el hijo del presidente, me llamó siempre por el número de lista. Y yo pasé de ser Cesarito, porque me decían también así, el hijo del presidente, a ser el 39. Y yo era el 39. Y cada vez que me llamaban me decían 39. 39, venga para acá. 39, venga para acá. Esto hizo que yo sintiera en mi interior un rechazo al nuevo colegio, Rechazaba interiormente estar ahí, no entendía por qué estaba ahí. Me hacían falta muchas cosas del colegio, pero sobre todo me hacía falta ella. ¿Qué sucedió entonces para que yo pudiese cambiar mi opinión sobre el nuevo colegio, el Colegio Don Bosco? Como digo, sentía un rechazo, no me gustaba lo que tenía, todo era en apariencia de menor calidad, el profesor no me trataba de la misma manera, pero sobre todo, como mencioné hace unos segundos, me hacía falta ella. Me hacía falta María, nuestra madre, con quien platicaba todos los días. No había en el Colegio Don Bosco de San Salvador, ubicado en la avenida Peralta, cerca de Fenadesal y de la terminal de Oriente de nuestra capital, no había una imagen semejante donde yo pudiese llegar a sentarme y hacer lo mismo. Y entonces sucedió algo muy particular, que comenzaron las clases de catecismo con el padre Juan Orlando Calero, un sacerdote espectacular que a mi modo de ver era un Don Bosco viviente, un sacerdote que te tocaba el corazón.
Y comenzó a darnos catequesis y prepararnos, como digo, para la primera comunión. Nos empezó a hablar de San Juan Bosco, de cómo Juanito Bosco desde pequeño sintió el llamado de Jesús y de la Virgen para trabajar con otros jóvenes, para llevar la palabra de Dios, para dar testimonio. Y resulta que él, don Bosco, tenía una gran cercanía con la Virgen María. Y la Virgen María en un sueño le dijo una vez a San Juan Bosco: cuando ya haya colegios, cuando ya haya muchas casas, incluyendo esta casa, que es en la que vivía don Bosco en ese momento, todo aquel que llegue a una casa salesiana es porque yo lo he llevado. Y el Padre nos lo dijo con alegría, con entusiasmo. Sepan, niños, nos dijo, sepan, hijos, que si usted está estudiando aquí es porque la Virgen lo ha traído, María Auxiliadora lo ha traído. En ese momento, literalmente, yo sentí como que de la boca del Padre Calero salió una bocanada de fuego y me entró en el corazón y me calentó el corazón tanto que dije yo: ahora entiendo, yo he venido a estudiar aquí porque la Virgen me ha traído. Y ciertamente el Padre Calero y los padres salesianos comenzaron a fomentar en mí una devoción hacia la Virgen mucho más profunda, con un conocimiento más de la Biblia, de la doctrina de la Iglesia, y de manera especial bajo la advocación de María Auxiliadora. Tan fuerte es esta enseñanza, este compartir, este recibir de Dios a través de la intercesión de María Auxiliadora entre los salesianos, que mi mamá, siendo mamá de un hijo que estudia en un colegio salesiano, fue adquiriendo también esta devoción. Cuando estaba cerca de realizar mi primera comunión, el Padre Calero me regaló dos cosas. Me regaló un libro de la vida de San Juan Bosco desde niño. Y el libro se llamaba, todavía existirá por ahí, yo lo he perdido el mío, se llamaba Juanito. Y relataba la vida de don Bosco desde pequeño. Y esta vida de San Juan Bosco impactó tanto mi corazón porque era un niño como yo, tenía casi la misma edad que yo cuando vio a Jesús y a María en sueños por primera vez, que yo sentí un llamado profundo de Dios en mi corazón a ser un Juanito, solo que yo sería Cesarito. Y también el Padre me regaló una imagen de María Auxiliadora, una estampa de María Auxiliadora, algo grande, que después mandé a enmarcar y que todavía hoy está en la sala de nuestra casa, en la sala de casa de mi madre. Ya no vivimos en el mismo lugar, pero ahí está esa imagen que va a ser muy particular y muy significativa para cuando Dios me llame más adelante. Quiero pues resumir cómo desde el vientre de mi madre hasta este momento voy a sentir profundamente y cada vez más en mi corazón y junto a mi madre esta llamada a servir a los demás. Todavía no va a ser una llamada al sacerdocio, sino una llamada a imitar a San Juan Bosco, que decía: la santidad consiste en estar siempre alegre. Y ha sido uno de los propósitos más grandes que siempre he tenido en mi vida. Mi vocación en la adolescencia. Como he mencionado, pues recibí en mi corazón, en preparación a mi primera comunión, este deseo de imitar a San Juan Bosco que siempre tuve en mi vida y siempre de alguna manera lo llevo en mi corazón. Me ha marcado para siempre. Y aprendí algo muy hermoso, que los que llamamos santos y santas son personas que, dejando a veces
cosas importantes de su propia vida, se han dedicado al servicio de Dios sirviendo a los demás. Además, fui conociendo con la lectura de ese libro de Juanito que Don Bosco fue llamado a ayudar a los jóvenes necesitados y a los jóvenes que se habían apartado de Dios con una característica muy especial, y es con amorevolezza. Es una palabra en italiano que significa más o menos piedad tierna del corazón. No tiene una traducción al castellano. Aquí se traduce como amabilidad, pero en realidad es como una ternura profunda o una piedad tierna del corazón. Es tratar a los demás con ternura, con la ternura de Jesús. Es difícil explicar, pero más o menos así la entiendo. Amorevolezza, que termina así como se pronuncia la palabra pizza, ¿no? Pero es amorevolezza. Y entendí que ser feliz no significaba hacer las cosas que decía este mundo, sino que ser feliz significaba amar a la manera de Jesús. En mi caso, en mi adolescencia, en imitación a San Juan Bosco. Cuando llegué a séptimo, octavo grado, un sacerdote salesiano, que era el responsable de mi curso, tenía como una práctica de su docencia y de su acompañarnos el llamarnos cada tanto, uno por uno, a su oficina para platicar y conocernos. Era nuestro director espiritual. Y entonces mandaban a decir al profesor: el padre quiere platicar con el alumno tal. Y pues así fueron pasando todos mis compañeros hasta que llegó un día mi turno. Cuando platiqué con este padre, el padre Pierre Mason, todavía no era padre, era seminarista salesiano, pero yo lo veía como padre, el padre Pierre, decíamos todos. Me dijo algo que también va a marcar mucho mi vida, ¿no? Y me dijo: tú tienes estas y estas características, virtudes y defectos, pero me dijo: yo creo que Dios te llama a ser sacerdote. Fue la primera persona que me dijo en mi vida que Dios me llamaba a ser sacerdote. Cuando me dijo eso me sorprendí. ¿Y cuál fue mi respuesta? Una carcajada. Una carcajada. Yo le dije: ¿yo, sacerdote? Estás loco, porque lo trataba de tú, ¿no? Estás loco, Pierre. No le decíamos ni padre Pierre, a veces era tan amigable. Estás loco, Pierre. Yo, sacerdote, jamás. Pues yo siento que Dios te llama a eso. Y te voy a llevar a un retiro. Y él, durante un tiempo, pues me involucraba más en actividades con él, apoyar a niños más pequeños. Y un día me llevó a la parroquia María Auxiliadora Don Rúa a realizar un retiro vocacional para adolescentes. Y este retiro vocacional de 2 días, creo, pero sin quedarnos a dormir, de recibir solo unas pequeñas charlas, atravesó mi corazón. Cada charla que nos daban, que nos invitaba a ser sacerdote, me llenaba de gran emoción y de gran inquietud, porque casi todas eran imitar un poco a Don Bosco para imitar a Jesús, porque la meta es imitar a Jesús. Pero resulta que yo en ese momento de mi vida, pues que me había enamorado. Y tuve la primer señorita de la cual me enamoré. Y cuando terminó el retiro, el padre que nos dio, que llegó a convertirse en un obispo, que por cierto, pues lastimosamente estuvo poco tiempo como obispo porque Dios lo llamó pronto al cielo. No digo lastimosamente que lo llevó al cielo, sino que pues sentimos su partida pronta, ¿no? Un antiguo obispo de Sonsonate. Y cuando terminó el retiro, teníamos que dar una respuesta si queríamos seguir recibiendo formación. Y yo coloqué en una tarjetita como la de regalo algo en código, ¿no? Que lo dejé para la posteridad.
este va a ser un día muy importante. Si por gracia de Dios llego a ser, y no me animé a poner la palabra porque alguien no podía leer, y puse una S y luego puse línea, guión, guión, ¿no? En mi mente y en mi corazón yo sabía que quería poner sacerdote, pero solo puse la S inicial y la E final. Y luego, al salir de ese retiro, pues guardé la tarjetita y también guardé esa llamada. No dije, no, esto no es para mí. A mí esta niña me gusta y yo quiero una familia y yo quiero tener hijos y yo me quiero casar. Y pues me enamoré de esta niña, pero era un amor adolescencial, ¿no? Tenía más o menos 14 años. Pues le dije a la niña que si quería ser mi novia, y que creen que me respondió que sí. Pero fue un noviazgo sumamente pequeño porque a los 14 años pues no pueden pasar mayores cosas. Hay casos muy hermosos donde desde jovencitos llegan juntos hasta casarse. No fue mi caso. Y pues no fructificó, no prosperó ese noviazgo adolescencial, ¿no? Sin embargo, ese noviazgo me hizo creer que ese era el estilo de vida que yo quería y que era el que Dios quería también para mí, y que simplemente las cosas no habían ido bien, ¿no? Y así continuó mi adolescencia. Crecí, seguí estudiando en el colegio y pues tenía mi ideal de llegar a ser un hombre de familia, casarme, tener mi esposa. Y como en mi familia, pues mi familia era muy poquitos, ya había llegado a ser parte de mi familia mi hermano menor. A los 11 años nació él, y entonces éramos en casa, y esta historia pues se haría ya más larga de lo que ahorita está haciendo, pero en casa éramos mamá, mi hermano menor, 11 años menor que yo, y yo. Y entonces yo me imaginaba una familia muy grande, y yo quería sentarme en una mesa, en la parte que corresponde a papá, mamá al otro lado, al otro extremo de la mesa, una mesa larga, horizontal, y poder decir amor, 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 allá está, amor. Y aquí a este lado los 6 varones, y a este lado las 6 niñas, las 6 señoritas. Yo quería tener 12 hijos. Había ya leído en la Biblia la historia de Jacob y dije yo, una familión así quiero yo, tener muchos hijos, ¿no? Y va a crecer en mi corazón pues el deseo de fructificar lo que es llegar a tener una familia. Mi llamado al sacerdocio. En el año de 1986, para los que están muy jóvenes, es hace mucho tiempo, en El Salvador, y sobre todo pues en la capital, en San Salvador, tuvimos una situación muy difícil, una situación terrible. El 10 de octubre de 1986, último día de clases, a las 10:50 de la mañana se sacudió toda la capital con un gran terremoto que prácticamente puso un antes y un después con San Salvador, sobre todo con el centro de San Salvador. El centro histórico no ha vuelto a ser el mismo. Hoy estamos tratando de revitalizarlo, pero cambió la vida de todos. Murieron muchísimas personas, quedaron destruidos muchísimos edificios. Con mis compañeros de clase tuvimos que salir corriendo, escapamos todos de milagro. Fui a buscar a mi hermano menor de milagro, que estaba en la primaria. De milagro estaban en recreo, porque el edificio prácticamente se cayó, y siempre lo vimos como
como una gracia de María Auxiliadora, que ningún niño hubiese muerto, ninguno de nosotros. En otros lugares pues sí, se habían caído los edificios, había varios fallecidos, muchos fallecidos. Y mi mamá no sé cómo hizo, con un compañero llevó una motocicleta a traernos y nos fuimos a casa. Vivíamos, como he mencionado antes, en un edificio multifamiliar, eran 4 pisos, nosotros vivíamos en el segundo piso, en el apartamento 121. Desde donde yo estudiaba, había ya identificado un lugar, desde lejos se veía el edificio nuestro, que era el más alto de la colonia Atlacatl, que estaba ubicado en una posición más alta. Y entonces yo dije a mi mamá, me lo recuerdo muy bien, déjeme ver si el edificio está en pie. Y de lejos vi que el edificio estaba en pie, lo reconocí. El edificio está ahí, mamá, bueno. Pero cuando llegamos el edificio estaba bien dañado, como todos los edificios de la colonia Atlacatl y tantas casas de San Salvador. Entonces una institución dedicada a la edificación de la vivienda en favor de las personas que no tienen tantas posibilidades, Instituto de la Vivienda Urbana, que había construido los edificios que estaban asegurados, pues construyó unas casas provisionales de lámina en las cuales vivimos 3 meses mientras nos reparaban el edificio. Pero los primeros 2-3 días antes que comenzaran a hacernos estas casitas de lámina provisionales, estuvimos bajo unos toldos, ¿no?, que construyeron los vecinos y bajo los cuales estábamos todos. Y nadie pues podía habitar los edificios, pero lo que sí habíamos sacado es con extensiones de energía eléctrica. Teníamos abajo nuestros televisores, nuestros equipos de sonido, eso sí que no lo podíamos perder. Los jóvenes con la música, con la televisión, estábamos abajo. Y en el día pues nuestros padres iban a trabajar porque el país tenía que seguir funcionando y los jóvenes nos quedábamos ahí, estábamos todos en la mañana, cada quien en su tiendita de campaña. Y luego pues más tarde veíamos cómo hacíamos. Pero en realidad, como se acabó el año escolar, estábamos un poco ahí inactivos, casi en vagancia, ¿no? Cuando de repente un día en la mañana escucho una voz de una niña que del otro lado de esa tienda, todavía era tienda de campaña, hizo el sonido como el de un timbre e hizo este efecto de sonido, ¿no? Ring, ring, la voz de una niña, ¿no? Ahora, me llamó la atención porque obviamente no teníamos timbre, era un toldo lo que teníamos. Y entonces muevo el toldo que servía como de pared y de puerta y veo a una niña pequeñita como de 10 años y medio, acompañada de otra señorita como de unos 13 años, que venían en nombre de la parroquia. Y la niña pequeñita, que ahora es como mi hermana, primero se convirtió en una de mis mejores amigas más adelante y luego es como mi hermana hoy, y sus hijos son mis sobrinos en el Señor, pues ella me dijo: vengo en nombre de la Parroquia Divina Providencia de la colonia Atlacatl a invitarle que nos ayude a llevar alimentos a los más necesitados. ¿Quiere venir? Y entonces, pues yo sentí que Dios me llamaba. Por algún tiempo yo me había apartado de la oración. Desde ese primer noviazgo que no había funcionado, yo espiritualmente ya no era el mismo. Los domingos a veces no iba a misa. Ya no rezaba como antes. Mi espiritualidad había bajado. Ciertamente ese noviazgo que no había fructificado, no solo me había afectado un poco, aunque no es que me dolió tanto terminar ese noviazgo porque era adolescencial, pero sí me quitó mi vida de oración de alguna manera. Y cuando llegó el terremoto yo me sentí como culpable de ese terremoto. Es como si uno dice: por mis pecados está pasando esto. Luego voy a entender
que no necesariamente yo era culpable del terremoto, pero me sentía tal en ese momento. Y cuando llega esa niña, yo dije, me acuerdo en mi corazón, a través de esta niña Dios me está llamando. Y le dije a la niña, sí, voy a ir. Y ella muy feliz, deme su nombre, y me anotó. Y entonces me acerqué a la parroquia Divina Providencia de la colonia Tlacatl. Teníamos que andar muchos sacos de frijoles, de arroz, de harina, que venían de centros de abasto de otras partes, y teníamos que organizarlo todo para desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, dar de comer a la gente que se había quedado sin casa, a los damnificados. Esto me va a llevar a la parroquia, me va a llevar a la vida parroquial y me va a permitir el tener la experiencia de un crecimiento espiritual dentro de mi parroquia. Pero hay algo que es un pecado que lo haya olvidado antes de esto, que en ese ínterin entre el fracaso de ese primer noviazgo y esta llamada a la parroquia, realicé un pequeño retiro con los salesianos que se llama Encuentros Juveniles en el Espíritu, que me ayudó mucho a sanar mi vida interior de la infancia. Y también hice el primer retiro de jóvenes de la Comunidad Católica Cristo Joven, en el año 1985, esta pena me da, pero estaba jovencito, no hagan cuentas. Y ese retiro pues marcó también mucho mi vida. El problema es que mamá me decía que estaba demasiado lejos la parroquia donde hacíamos las reuniones. Y por seguridad, un día me impidió seguir visitando esa comunidad. Esos retiros espirituales que voy a realizar en mi adolescencia, Encuentros Juveniles en el Espíritu, EJE, por parte de los salesianos, el retiro de la Comunidad Católica Cristo Joven, van a ayudarme muchísimo. Pero el problema va a estar en que, como mencionaba antes, al recibir de mi madre una prohibición de ir a la Comunidad Católica Cristo Joven, porque las reuniones eran en una parroquia demasiado lejana a donde vivíamos, yo entré en una especie de rebeldía. Y como tenía que obedecer y sabía que debía honrar a padre y a madre, obedecí a mi mamá. Y ya no fui a las reuniones de Cristo Joven, pero tampoco fui donde ella me decía, que era la parroquia Divina Providencia de la colonia Tlacatl, que estaba ahí cerca. Y ese es el motivo por el cual yo pasé cierto tiempo sin ir a misa, sin orar por ese noviazgo que también no había funcionado y que me llevó a ese punto de bajar en mi espiritualidad. Pero al regresar a la vida parroquial, volví a vivir la experiencia de un retiro espiritual dentro de la parroquia. Volví a vivir la experiencia de invocar a Dios Padre, de invocar a Dios Hijo, de confesarme, de comulgar con frecuencia, de leer la palabra de Dios. Y eso me fue invitando a través de los servidores de la parroquia, de los hermanos que nos ayudaban, a ir buscando la Eucaristía cada día más frecuente o de manera más frecuente. Cuando llevábamos 6 meses de formación nos dijeron, tienen que ir a misa 2 veces a la semana. Es un propósito firme. Cuando llevábamos 1 año, tienen que ir a misa 2 veces a la semana, además del domingo. Cuando llevábamos 4 años de formación, tienen que ir a misa todos los días. Y puedo dar testimonio de cómo el vivir la Eucaristía, la gracia de la Eucaristía todos los días, fue transformando mi alma. Vivir la palabra de Dios, leerla todos los días, también fue transformando mi alma. Y a punto de salir del bachillerato o el liceo, como se le conoce en otras partes, y de comenzar mi vida universitaria, ¿qué creen? Que el Padre volvió a la carga, el Padre Pierre.
Y cuando íbamos a salir de bachilleres, a tratar de que yo entrara al seminario, vente conmigo, mira que ni siquiera has decidido firmemente qué vas a hacer de tu vida, porque realmente no lo había decidido del todo. Hizo de todo para que yo me fuera con él al seminario, pero no quise, porque yo tenía la idea de formar una familia. Y es ahí en la parroquia donde conozco a alguien que sí se va a convertir en mi novia oficial. Y entonces va a comenzar algo muy particular en mi vida, que es una vida de noviazgo que me puede llevar a una vida matrimonial y a una vida familiar, y el crecimiento espiritual donde voy sintiendo la llamada de Dios. Y empiezo a sentir que hay dos caminos que no se entrecruzan, como a otros sí les pasa, sino que se van separando cada vez más. Y es entonces que comienzo esa vida de noviazgo. Y sí, aunque algunas personas no logran comprenderlo, pero llegué a tener 6 años de noviazgo, imagínense usted. Y obviamente algún momento hablamos de casarnos y algún momento hablamos de esos hijos que yo quería. Y pues eso podía suceder. Pero por otra parte estaba la llamada de Dios, que me invitaba a dejarlo todo para ser su misionero. Yo no entendía todavía si era ser sacerdote o no. Y cometí un gran error que quiero invitar a ustedes a no cometerlo. Y el gravísimo error que yo cometí, que por la pena de externar lo que sentía, no se lo dije nunca a nadie. No se lo decía a nadie. Y padecí esa crisis vocacional en mi interior. Tenía miedo de decirlo. Amigos míos se habían ido al seminario y a las pocas semanas habían regresado y diciendo que no les había ido bien, que les habían quizá tratado mal, y lo peor es que habían regresado sin deseos de orar, sin deseos de ir a misa, apartándose de la iglesia, y yo no quería que eso me pasara a mí. Y cometí el gran error de no hablar con nadie. Usted no, cuando usted sienta ese deseo de seguir al Señor, si lo siente en este momento, busque a su párroco, busque una religiosa, busque una persona que usted considera de bien, busque una persona que usted considera que está cercana a Dios. Háblele, si no siente la confianza de hablar con papá o con mamá, ¿no? Que también es algo muy aconsejable. Y caminé en un tiempo de mi noviazgo cuando yo sentía que Dios me llamaba, pero yo decía, ¿y cómo voy a dejar a mi novia? ¿Cómo la voy a dejar? Y además, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? En ese entonces ya trabajaba en la compañía de alumbrado eléctrico de San Salvador, CAES. Trabajé 7 años en esa compañía de alumbrado eléctrico de San Salvador. Y bendito sea Dios, ganaba muy bien. Mi salario era muy bueno, me estaba yendo muy bien. Lo interesante es que me está yendo muy bien en mi salario, que me va a permitir volver a estudios universitarios, los cuales tuve que interrumpir un tiempo porque no tenía para pagar la universidad, pero ya con un buen salario y con prestaciones buenas podía volver a la universidad. Volví a estudiar a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y en ese momento ingresé a estudiar administración de empresas, aunque antes había querido ser ingeniero industrial. Como bien me había dicho el padre, tú tienes una vocación, pero te estás quitando, te estás, como decimos aquí, haciendo el loco y no quieres aceptar que Dios te llama. Y era la verdad. Pero al mismo tiempo estaba el amor verdadero, porque esto es así, el amor verdadero por mi novia, el amor a una familia. Yo me he considerado, y es así, he sido sostén económico y sostén más que económico, mucho más que la economía, sostén moral de mi madre, y mi madre de mi persona, y yo de mi hermano. Y seguir la vocación significaba dejar a mamá, dejar a mi hermano, dejar el trabajo. Ya tenía un carro último modelo, y sí, era el último modelo del 72, un microbús
algo viejito, pero que funcionaba muy bien. Ahí subíamos a todos los del coro parroquial al cual pertenecía. Una vez cupimos en el microbús Volkswagen, se llaman combi, 34 personas. Se imagina, 34 personas de un microbús, con los instrumentos, con todo. Nos gustaba cantar, nos gustaba alabar a Dios, como algunos que están aquí detrás de cámara y que por eso nos identificamos tanto, porque nos gusta también cantarle al Señor. Y con mi novia y con mis mejores amigos, pues cantábamos al Señor. Fundamos un ministerio de alabanza y también estábamos en un coro polifónico y todo pues iba muy bien. Cuando Dios me llama todavía más fuerte y más fuerte y más fuerte a mi corazón. ¿Cómo se explica eso? Es difícil de explicar. Padre, ¿qué sentía cuando Dios lo llamó? Me preguntan muchas veces y yo les digo, ¿cómo se puede explicar en palabras el sentirse enamorado? ¿Cómo explica usted cuando se está enamorando cada vez más y más de alguien? Y yo estaba enamorado de mi novia, pero Dios me estaba enamorando de una manera y a un nivel que no podía resistirme. Y yo le decía, ¿por qué eres así conmigo? Ahora que tengo mi novia, llevo años de noviazgo, estamos pensando quizás en casarnos, tengo un buen trabajo, ya no tengo los problemas económicos que teníamos antes, estoy con mamá, las cosas van bien, he vuelto a la universidad. Y le dije a Dios esta expresión, Señor, le dije, el que da y quita, se lo lleva la corcovita. Así le dije, es un dicho que tenemos acá, ¿no? Y se lo dije a Dios, y se lo dije molesto. ¿Por qué me llamas a mí si hay personas más santas, hay personas más inteligentes, hay personas más buenas? ¿Por qué tengo que ser yo el que renuncie? Porque obviamente sabía muy bien que un sacerdote pues lleva una vida célibe, no se casa, no tiene familia, y era algo muy difícil de soportar. Y entonces doblé mis rodillas, se lo pedí a María Auxiliadora que me ayudara a entender, porque yo no lograba tomar una decisión. Y como no se lo decía a nadie, pues era todavía más difícil. Pero entonces va a llegar alguien a mi rescate que se va a convertir en el segundo santo importante de mi vida. Llegado a un punto en mi vida en el cual no sabía qué hacer en cuanto a mi vocación, comencé a suplicar de todo corazón a Dios que me hablara a través de las circunstancias, a través de las personas. Llegué al punto de decirle al Señor, si pasa tal cosa hoy, es porque tú me das la señal de que me llamas tú, que no me lo estoy inventando. Y aunque ustedes no lo crean, pasaban incluso esas cosas, pero yo decía, no puede ser. Esto es algo que me he inventado yo. Y una vez más lo digo, cometía el error de no buscar orientación. Busca tú siempre ayuda. No trates de salir adelante, no solo en cuestiones de vocación, sino en cualquier aspecto de la vida. No trates de salir adelante tú solo. Ahora yo pido al Señor que me venga una ayuda y que sea clara. Y fíjense qué interesante. Se llega el aniversario de mi noviazgo. Yo estoy con esa crisis interior, pero mi noviazgo sigue adelante, ¿no? Y voy a un almacén muy conocido en este país y compro un regalo de aniversario de noviazgo. Y luego quiero que me lo envuelvan en regalo. Y en aquel entonces se hacía fila para que al llegar al mostrador a uno le arreglasen lo que había comprado, ¿no? Y tener un regalo bonito. Pero a veces los almacenes, cuando hay alguna fila, ponen góndolas con productos en el camino para que uno compre algo más, como en los supermercados. Y ese día, en la mañana, yo le había suplicado al Señor que me mandase una ayuda, que me dijese algo una vez más, de tantas que ya me había dicho. Y veo la góndola, la giro, había perfumes, había cosas que se venden en ese tipo de almacén.
Pero increíblemente había un libro entre tanto tipo de productos que no tienen nada que ver con la literatura. El libro estaba al contrario, no se veía la portada del libro. Entonces tomo el libro y me sorprendo al leer que era la vida de San Francisco de Asís según el padre Ignacio Larrañaga. Siempre había querido leer la vida de San Francisco, pues mi madre se educó con franciscanos, como ya he mencionado, y específicamente con franciscanas. Pero yo no quería leer la vida de San Francisco al estilo Florecías, donde a veces se tiende a exagerar, y los santos casi se ven volando, haciendo cosas extraordinarias. Quería al Francisco de Asís humano, quería saber en qué contexto de la historia él había vivido. Y la contraportada del libro explicaba que precisamente presentaba ese libro, la vida de San Francisco, dentro de la coyuntura de su entorno, dentro de su historia. O sea, San Francisco de Asís dentro de la historia, y me llamó mucho la atención. Y me pasó algo maravilloso y que me ha ayudado a comprender la belleza de la comunión de los santos. Esa noche celebré mi aniversario, pero luego al llegar a casa me puse en oración y le pedí al Señor que me hablase si era su voluntad a través de San Francisco de Asís, porque yo estaba seguro que ese libro no había llegado a mí por casualidad. Y una vez empecé a leer ese libro, todas las noches cuando terminaba de leer, oraba en relación a lo que leía. Fue un regalo tan extraordinario que yo todas las noches quería llegar pronto a mi casa para poder encontrarme con mi amigo Francisco. Así lo sentía. Yo sentía que Francisco de Asís estaba sentado en mi sala o en mi dormitorio y me estaba esperando y me decía: rápido amigo, ven que te quiero seguir contando. Y cada día fui aprendiendo de San Francisco de Asís lo necesario que él mismo recibió para despojarse de todo. Como todos sabemos, San Francisco de Asís se despojó de todo, de sí mismo, de sus bienes, para poder seguir a Jesús y tener como novia a la dama pobreza, ¿no? Y aprendí de San Francisco que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios es y basta. Esta expresión me tocó el corazón. Dios es y basta, parecido a la oración de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espanta, Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Y empecé a darme cuenta que aprender de otros que ya habían hecho el camino de búsqueda de Dios hacía mucho bien. 3 meses me tardé más o menos en leer la vida de San Francisco. Las últimas páginas no las quería leer porque no quería terminar. Sentía que Francisco me decía: bueno, gracias por recibirme, me voy. Me costó dejar las páginas. Ese mismo año el Señor permitió que fuese llamado a ser parte del coro papal. Tuvimos una visita del Papa Juan Pablo II, ahora santo. Y también la llegada del Papa Juan Pablo II tocó mi corazón. Cuando él estuvo frente a mí, en mi corazón sentí una voz que decía: hazte sacerdote como este hombre, hazte sacerdote como este hombre. Es así que, gracias a la vida de los santos, gracias a la palabra de Dios, gracias a la oración, gracias a la iglesia en el magisterio de Pedro, la visita del Papa, tocó tanto mi corazón que entonces tomé la decisión que tenía que haber tomado mucho tiempo atrás, y es ir a hablar con un sacerdote. ¿Se recuerdan el padre que les dije que me había dicho que yo iba a ser sacerdote? Pues, ¿a quién fue a buscar? A él. Ya yo mucho más grande, y cuando llego me recibe en su oficina y le cuento y me dice, riéndose: ahora que el mundo te ha revolcado me venís a buscar, ¿verdad? Me decía bromeando él, ¿no? Y él me ayudó a encontrar otro sacerdote que a su vez me llevase a personas que me fuesen conduciendo por el camino
que al final me llevó a las puertas del seminario. Y es así que un 21 de mayo del año 2005, en la parroquia María Auxiliadora Don Rúa, fui ordenado sacerdote por la misericordia de Dios, porque para Dios nada es imposible. Podría contar tantísimo más, pero lo importante que quiero decirte es que Dios tiene un plan para ti, que Dios nunca te ha abandonado, que Dios siempre está contigo, que Dios te acompaña en todo momento, que Dios nunca te va a dejar, que no tengas miedo de pedir su ayuda, que no tengas miedo de pedir ayuda de la iglesia, de buscar un sacerdote, una religiosa, de confesarte bien. No le tengas miedo al confesor, que no tengas miedo de pedir la ayuda de María Santísima, de los santos. Tenemos un tesoro tan grande en la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia sus miembros, que no hay manera en que nos sintamos solos y abandonados. Si tú como joven o como adulto en algún momento de tu vida o en este momento te sientes abandonado, te sientes desesperado, te sientes solo, afligido, te sientes en crisis, te ha dejado tu novia, tu novio, tu exnovio, te tiene turbado, tu exnovia, perdiste el trabajo, fallaste en el deporte, hay problemas en familia, tienes heridas de cuando creciste, yo quiero decirte que todo eso para Dios es poca cosa. Porque no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Dice la palabra y dice una alabanza muy bella. Y no hay pecado tan grande que Dios no perdone. Porque Dios es un papá misericordioso, dice el Papa Francisco, que no se cansa de perdonar. Por eso en el nombre de Jesús te invito a acercarte a Él, que Él nunca, 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 nunca te va a quitar algo que te haga feliz. No le tengas miedo a Jesús. Así decía San Juan Pablo II. No tengan miedo de abrirle de par en par las puertas a Cristo. Jamás Cristo te va a quitar algo que sirva para tu felicidad. Al contrario, te dará todo lo necesario para ser verdaderamente feliz. Agradezco a estos apóstoles maravillosos y a estos jóvenes, hombres y mujeres, varones, señoritas, que se han dejado llenar del amor del Señor. Y como apóstoles de su amor ahora trabajan y están con nosotros sacerdotes, trabajan en la vida social, buscan cómo evangelizar. Tú también puedes ser un apóstol de su amor, porque apóstol significa enviado. Y sin duda el Señor te quiere enviar, pero primero déjate lavar, déjate sanar, déjate llenar de la sangre y el agua del corazón de Jesús. Y una vez lleno de su amor, sí que podrás ser su verdadero apóstol. Agradeciendo esta oportunidad, agradeciendo su paciencia de escuchar este testimonio, les bendigo por intercesión, obviamente, de María Santísima, de todos los santos, pero sobre todo de Cristo mismo, para que la sangre y el agua del corazón de Jesús desciendan a tu corazón. Y no te olvides de ser feliz hoy. Y mañana también ser feliz hoy. Y pasado mañana ser feliz hoy. Porque para Dios nada es imposible. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un gran abrazo para todos.